Una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir rápidamente con ustedes una respuesta del pastor John MacArthur que tiene que ver con un caso que sucedió en Estados Unidos. Vamos a comenzar con la pregunta que le va a hacer esta mujer y le voy a comentar de qué se trata esto. Así que atención. Sir John, I'm Naomi. Hi, Naomi. Last December, former U.S. Navy pilot Michael Cassidy beheaded a satanic statue displayed in the Iowa State Capitol in defense of Christianity. He was then taken by police officers as he surrendered himself willingly. The Satanic Temple of Iowa wants to press charges against him. In response, he quotes 1 Peter 5:8 on his Twitter in defense to his actions. Would you deem his actions commendable? If so, should we as Christians openly resist the increasing promotion of Satanism? I'm reminded of Gideon's act of destroying the altar of Baal in the book of the Judges. Ahí está. Entonces, un templo satánico instaló una figura de Baphomet en un lugar estatal que es del gobierno. Se instaló allí una estatua, una figura con ese rostro de Baphomet, como puede ver aquí. Esto se instaló en este lugar aquí. Y vamos a ver un momento. Esto fue en diciembre pasado. El ex piloto de la Marina estadounidense Michael Cassidy. Esto fue en el estado de Iowa o Iowa. No sé cómo se dice este lugar, pero vamos a ir al punto. En defensa del cristianismo, dice que este hombre ex de la Marina derrumbó esta figura de Baphomet y quiere presentar cargos, dice, contra este hombre. Y Primera de Pedro citó en Twitter, Primera de Pedro 5:8, en defensa de sus acciones. Este ex agente de la Marina, ex de la Marina estadounidense, dijo que su conciencia, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, no del decreto burocrático. Veterano de la Marina derriba exhibición satánica en el capiloto de Iowa y critica los actos anticristianos del gobierno, dice la noticia. Michael Cassidy, de 35 años, ex oficial de la Marina y candidato al Congreso de Mississippi, derribó, dice la noticia, la estatua demoníaca de Baphomet y arrojó su cabeza de carnero plateada a la basura antes de atacar a quienes intentaron justificar por motivo. Bueno, sucedió eso, derribó esa figura de Baphomet y el templo satánico inició acciones legales contra este cristiano ex de la Marina de Estados Unidos. Vamos a escuchar entonces qué opina el pastor John MacArthur sobre esto. Y aquí también algo interesante que dice, ¿cómo era que se llamaba? Naomi dice, cita un ejemplo bíblico a tener en cuenta esto: el acto de Gedeón de destruir el altar de Baal en el libro de los jueces. Vamos a ver el capítulo, Jueces 6, versos 25 al 27, para los que quieran leer sobre. Así que hay un sustento aquí bíblico que da Naomi, esta mujer que le hace la pregunta a MacArthur. Cita Jueces 6, verso 25 al 27. Se refiere a este capítulo 6, verso 25 al 27, Jueces capítulo 6. Vamos a escuchar entonces qué piensa John MacArthur, si está en defensa o no de este ex de la Marina, de lo que hizo allí, de derrumbar esa figura de Baphomet. I'm reminded of Gideon's act of destroying the altar of Baal in the book of the Judges. That is a great question, and yes, I support what he did. Absolutely. You have to take the consequences if you do it, but that was a noble thing to do. I mean, that was something that he felt very deeply in his heart. I know the whole story, as all of you, of course, do. What are they doing having an altar to Satan in a state public building? That is the offense. The offense isn't that it was removed. The offense is that it was there. But it demonstrates where the culture is, that he gets punished, not the people who set it up. So you have to understand, you can do that
You can do that, but you will have to take the consequences. And the consequences have turned on him. But we see this in a lot of things, that the people who are doing what is right are the ones being punished. That's the nature of our society. No, I think that kind of a noble stand is almost biblical to do that, okay? Vemos algo interesante de lo que dice MacArthur es que en el minuto 1, vamos a ver un momento si puedo enfatizar esto. That was a noble thing to do. I mean, that was something. Ahí está. Fue algo que él sintió muy profundamente en su corazón cuando hizo esto. Ahora es interesante cómo, la pregunta es qué diferencia hay entre esta figura de Baphomet y otras figuras que se levantan, por ejemplo, los romanos, los católicos, cuando se levantan esas figuras que tienen apariencia de bien entre esta figura de Baphomet. Se preguntan muchos cuál es la diferencia. Y en este caso, este agente ex de la Marina vio esta figura de Baphomet, que es una figura fea, es algo que lo ves y llama la atención, que no es agradable lo que uno ve con esa figura de Baphomet, esa cabra, macho cabrío, no sé cómo lo dicen, pero el punto es que llama la atención eso. Y literalmente estas personas que promueven y practican este ocultismo levantan esta figura como Baphomet y lo tienen como en representación, en altar a Satanás, porque esa es la creencia de ellos. Cualquiera puede buscar este templo satánico y van a encontrar las convicciones que ellos tienen, que ellos enseñan. No es que es algo oculta, sino que lo hacen explícitamente. Levantan un altar dedicado a Satanás, así literalmente. Esa es la convicción pública de lo que ellos hacen. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre esta figura de Baphomet y una estatua que puede aparentar bien, que puede tener corona o una estatua de la Guadalupe que está pintada? No hay ninguna diferencia en un sentido espiritual, no hay ninguna diferencia, porque la palabra dice que detrás de cualquiera de estas figuras, sea la apariencia que tenga, dice la palabra que están los demonios operando detrás de cualquier imagen o estatua que se levante alguien para dar culto a su Dios. En este caso es un Dios que lo llaman ellos, de esta estatua Baphomet, ellos literalmente, públicamente dicen que es un culto a Satanás. Pero en la Biblia, cuando leemos, vemos que la palabra dice que detrás de estos ídolos, de estas figuras, están los demonios, así, literalmente. Así que vemos que el pastor MacArthur dice que es algo que salió del corazón de esta persona que es cristiana. Apoyo absolutamente lo que hizo, pero obviamente tienes que asumir las consecuencias si lo haces, porque es un momento de ira, de esa ira que tuvo el propio Señor Jesús cuando derrumbó en el templo, cuando estaban haciendo comercio en ese lugar sagrado. Jesús viene y derrumba todas las mesas, bueno, de ese celo que tiene por la palabra de Dios, por las cosas sagradas de Dios. Este hombre ex de la Marina hizo algo parecido a lo que hizo el propio Señor Jesús. Tenemos el ejemplo del profeta Elías enfrentándose a esos falsos profetas cuando le dijo, bueno, si su Dios tiene poder, bueno, que haga caer fuego del cielo. Porque al final, imagínense que este hombre, este ex de la Marina, le diga a estos hombres en la corte, le diga, bueno, si su Dios es más poderoso que mi Dios, bueno, ¿por qué se enojan? ¿Por qué se ofenden? Porque nosotros los cristianos bíblicos no necesitamos levantarnos ninguna figura que no tiene vida, porque al final esta cosa de Baphomet no tiene vida. Al final es algo que se puede romper fácilmente, se puede caer y romper y al final no tiene vida. Entonces
Al final, de nuevo, esto tiene que ver más, esto es una lucha, no es una lucha contra sangre ni carne, sino es una lucha espiritual esto. Y eso, por supuesto, esta gente que adora a Satanás, que se levantan estas figuras, al final no tienen ningún poder frente al poder que nosotros los cristianos tenemos en Cristo Jesús, que tenemos en Cristo, no nosotros. Es un poder que radica no en nosotros, sino en Cristo Jesús, en la fuerza no nuestra, en la fuerza del Señor Jesús, que es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldades que operan en las regiones celestes. No es una lucha contra sangre ni carne, no es una lucha humana. Entonces nos refugiamos en la fuerza del Señor Jesús, no en nuestra propia fuerza. Así que ese poder que los cristianos tienen es siempre en la fuerza del Señor Jesús. Y esta gente, obviamente, frente a la fuerza, al poder del Señor Jesús, no tiene ningún poder. Al final, solamente esta figura que ha sido derribada, al final no tiene vida. Entonces, esta es la respuesta del pastor John MacArthur, apoyando en este caso esto que hizo este hombre, donde sacó ese objeto de Baphomet, lo sacó de ese lugar y tuvo un sustento bíblico en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Así que quería compartir con ustedes esta opinión de MacArthur sobre este caso. Así que comparta este video, dele me gusta, comente qué usted piensa de esto, usted está de acuerdo con esto o no, bíblicamente hablando, desde una perspectiva, desde una opinión bíblica, qué usted piensa. Saludos y bendiciones.